Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o cualquiera a la hora que sea que escuchas este despropósito de programa. Hola, buenos días querido compañero J.M. Amparo. Hola, buenos días querido compañero Estebanez y Merry Christmas. Yes, thank you. To YouTube. 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 Muy bien. YouTube. YouTube también. Sí, Yeah. tú también. How are you? Yes. Yes. All right. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema que yo llevo estudiando hace mucho tiempo, en realidad. Yo lo estudio esta mañana. Eso está muy bien. Te va a dar a hacer algunas preguntas. Vamos a empezar a hablar en cualquier caso. Espérate, que te lo pregunto yo. Sí. Querido amigo Estebanez, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, pues hoy vamos a hablar de los chemtrails. ¿Desde cuándo la casuística de los chemtrails está sucediendo en este querido planeta? ¿Qué son los chemtrails? Pues hay mucha controversia en eso, porque hay gente que dice directamente que los chemtrails no existen y que lo único que existen son las nubes de condensación propias de los motores A chorro. que serían los jets, los motores jet. Y bueno, hay mucha controversia porque en realidad hace unos 30 años, digamos que esos sistemas de propulsión comenzaron a cambiar un poco, por así decir, la forma en la que se comportaba las nubes de condensación en el aire, en la atmósfera. No todos los jets producen ese mismo tipo de condensaciones y entonces eso comenzó a producir una disparidad de criterios en cuanto a la forma en la que se veían desde tierra ese tipo de nubes de condensación. Entonces se comenzó a decir desde los ámbitos de no del misterio, sino de, ¿cómo se llama esto? De la conspiración. De la conspiración, de los conspiranoicos. De los que están todo el rato diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué está pasando? Nos están metiendo nanobots en el azúcar, exactamente. Sí, correcto. Sí. Se comenzó a decir que eso no era normal. Algunas personas investigan este hecho. En cualquier caso, se puede ver desde tierra unas nubes de condensación, chorros que echan los jets. Algunos son los de siempre, una nube de condensación. Ahora explicaré lo que es exactamente lo normal. Y el otro tema, que es el tema del chemtrail, literalmente significa camino, vía química. Pero antes de continuar, a mí lo que me gustaría saber es qué diferentes teorías hay sobre los chemtrails. De para qué sirven, por qué están ahí y qué están haciendo. Algunas tienen que ver con el tema de cambios dentro del clima, hay otros que tienen que ver con diferentes incidencias que pueden tener con el ser humano y hay otra serie de teorías. Realmente, ¿qué tipo de especulaciones hay sobre el tema de los chemtrails? Lo que levanta más sospechas, por así decir, la controversia entre opiniones. Los hay que dicen que no existen, cosa que directamente hay que decirles, oiga, usted no mira al cielo. Los hay que dicen explicación oficial, porque estamos luchando contra el cambio climático, pero no pueden dar explicaciones, dicen que es un tema de gobierno y que se reservan la información. Y luego están los conspiranoicos que dicen que sí, que efectivamente eso existe. He podido comprobar que existe porque conozco el funcionamiento de los jets y sé perfectamente que un jet no produce una nube de condensación tan prolongada, ni en distancia ni en tiempo. Entonces, cuando hay una nube de condensación de un avión normal, es una nube de condensación muy concreta que se produce por un tiempo y por un espacio determinado, y estas otras nubes de condensación, que son llamadas chemtrails, que son otro tipo de nubes, que se extienden mucho más en el tiempo y en distancia. Entonces la controversia estaría entre la gente que lo niega y los conspiranoicos. Toda esa gente que cree que nos están fumigando. Si están fumigando al ser humano en sí mismo, ¿con qué lo están fumigando? Los datos que se pueden obtener en tierra, algunas entidades privadas, asociaciones, sobre todo en Estados Unidos, y no recuerdo otro lugar donde se están haciendo ahí las importantes, por así decir, la gente que está realmente serios haciendo comprobaciones del suelo, han encontrado elementos como aluminio, estroncio y algunas otras cosas. Hay gente que defiende que el aluminio y el estroncio se producen en la postcombustión de los jets. De alguna manera, aluminio sí podría producirse, pero difícilmente, a no ser que los combustibles estén cargados con determinados elementos, que yo no conozco la composición de esos elementos, que podrían producir estroncio en la postcombustión, y eso es lo que estarían midiendo en el suelo. Hay algunos otros elementos, algunos metales pesados también. Sí. Hasta cierto punto eso es lógico, porque la temperatura que alcanzan los jets es muy elevada, y desde luego podrían estar haciendo que se desprendieran partículas de aluminio y de otros metales pesados. Yo he estado viendo algunos vídeos de nuestro querido amigo JL, que por cierto ha hecho un pedazo de vídeo de la granja humana sobre el artículo 13, que deberíamos de detenernos algún día a hablar sobre el artículo 13, y es el siguiente: el fenómeno de las Black Line.
¿Qué es una black line? ¿Cómo se produce? ¿En realidad es una pareidolia que se produce por la luminosidad del sol ante el chemtrail en sí y la nube que hay encima? ¿O qué es? Habitualmente, las nubes de condensación no producen estas sombras, black lines, son producidas por la densidad de elementos que supuestamente están tirando. Eso es una... Me estoy riendo, perdona, porque black acabas line. de hacer una psicofonía con el estómago y es que lo estaba flipando. Era como un oso en la caverna y... Esas líneas negras son producto, en realidad son una sombra sobre capas de nubes que a veces se ven claramente las nubes donde está proyectada la sombra y otras veces no se ven. De todas formas, también hay otra teoría sobre el tema de los chemtrails que también podría ser un tema de cartografía de la superficie terrestre. Que pudiera ser que a nivel satelital, como se cruzan los diferentes chemtrails y hacen una serie de cuadrículas, eso lo podéis ver antes de una tormenta, que muchas veces no sucede, veis cómo se cruzan esas líneas y hacen cuadrículas. ¿Hay algo de cierto en eso o también tiene que ver con la especulación de los conspiradores o qué? Los dispositivos que deshacen las tormentas, que son lanzados por los agricultores muchas veces para evitar que caiga granizo, lo que se hace es que se aumenta la temperatura dentro de los cumulonimbos tormentosos y lo que hacen es producir una subida de temperaturas que evita que el agua se hiele y caiga en forma de granizo. Se hace con cohetes, si no recuerdo mal, óxido de aluminio y óxido de plata, y entonces eso produce un aumento de temperatura dentro del cumulonimbo y evita que caiga granizo, para evitar daños, obviamente, en los cultivos. Bueno, dicho esto, hay que decir que efectivamente si los chemtrails están largando óxido de aluminio o óxido de plata, lo que efectivamente están haciendo es aumentar la temperatura en las capas altas de la atmósfera, impidiendo que se condensen los cumulonimbos. Algunas veces hemos podido ver que cuando está entrando una capa fría de la atmósfera, produce un intercambio en las distintas capas. Abajo está caliente y húmedo, arriba está frío y seco, y eso es lo que produce la condensación de las nubes, y si es mucha la diferencia de temperatura y de humedad, entonces se producen los cumulonimbos. El aire caliente supera esas capas frías de la atmósfera, se condensan las nubes y se producen, en el caso de que sea mucho contraste, se producen tormentas. Esto podría estar justificado en la lucha contra el cambio climático, solamente aparecieran los chemtrails cuando efectivamente existe un riesgo de lluvias torrenciales, pero no es así. No siempre aparecen los chemtrails cuando hay riesgo de lluvias torrenciales. ¿Cuándo aparece? A mí lo que me parece es que están haciendo dos cosas distintas. Una, que vaya a entrar un frente de aire frío suficiente como para producir lluvias torrenciales. O tornados incluso. Incluso tornados, que la atmósfera convertirla como una especie de cable. Cualquier señal, cualquier onda que esté lanzada en la atmósfera tenga mayor propagación, es decir, llegue más lejos. Bueno, esto podría tener que ver con el tema de los mapeos. Algunas investigaciones que se han hecho también a nivel de suelo, lo que están comprobando es que algunos elementos convenientemente electrificados se juntan con otros elementos, es decir, tienen una reacción electromagnética y se convierten en lo que se denomina un nanorobot. Esto está visto, está comprobado, está científicamente probado, es decir, no es ninguna broma. Esos nanorobots podrían estar... Perdona que te interrumpa. Entonces me estás diciendo que esto es como un IKEA. O sea, móntala tú mismo, o se montan ellos mismos. Sí, se autoensamblan. Se autoensamblan, sí. O sea, tienen la llave Allen incorporada y entonces se van ensamblando poquito a poco los diferentes nanobots. Pero esos nanobots, en realidad, y perdona que te haya interrumpido la maravillosa exposición que estás haciendo sobre el tema de los raíles químicos, pero ¿qué hacen esos nanorobots? Porque eso me tiene muy intrigado. Parece ser que una vez se ensamblan, toman una señal y la vuelven a emitir. Como el Caballero Negro. Sí, eso es lo que hacen, a muy pequeña escala, y se unen porque tienen distinta carga electromagnética. Se autoensamblan, se encuentran en el medio que sea, y lo que producen al autoensamblarse, toman una energía derivada del aire, es una antena en realidad, y la vuelven a emitir. Tienen obsolescencia programada porque se igualan las cargas y se desactiva el nanorobot. Al desensamblarse podría quizá volver a retomar su carga química, electroquímica, y volver a ensamblarse. Pero en principio lo que tienen es obsolescencia programada, y lo que hacen es que una vez se compensan las cargas, deja de funcionar, ¿vale? Se quedan estos de ahí los elementos. análisis. De ahí los que se pueden comprobar en los análisis. Lo que se sospecha es que caen a tierra estos elementos que no logran ensamblarse. De lo que se trata es de que se ensamblen en la atmósfera. Los elementos que se ensamblan en la atmósfera son los que producen ese efecto de propagación de onda. Se ha probado con distintos metales, y ahora lo último que se ha descubierto es que se estaban probando con esos nanorobots. Entiendo que lo tienen que hacer cada vez con menor carga en la onda que se dispara.
En realidad la tecnología del autoensamblaje de los nanorobots es muy interesante. A futuro se podría utilizar para que estén funcionando en naves a larga distancia. Todo este intento de Elon Musk de llevar naves a Marte. Recordamos que Elon Musk, no me acuerdo nunca del nombre. Mira no, que yo le llamo de una forma diferente cada día, o sea que... y no tengo ninguna confianza con él. Muy interesante. Elon Musk, recordamos que es el CEO de SpaceX, del Bitcoin 2, y aparte de eso, de Tesla. Y fue el que dijo, yo los tengo así de grandes por lanzar un cochecito al espacio. Con destino a Marte que no va a llegar en la puta vida. Directamente. Bueno, vamos a... Hablaremos otro día de eso. Ya hemos hablado. Bueno, pero creo que vamos a ampliar esa información. ¿Conspiraciones? No, más que conspiración, hay tecnología. ¿Hay tecnología? Hay alta tecnología, en realidad. ¿Vale? Hombre, un Tesla es alta tecnología. Un Tesla es alta tecnología y la verdad es que la alta tecnología no está solamente en el dispositivo que se fabrica, sino que la alta tecnología está en realidad en el cerebro que es capaz de imaginar ese dispositivo. Sí. Así que habrá que hablar del personaje, de la persona de Elon Musk. Y habrá que hablar de realmente lo que está haciendo ese tipo, ¿vale? Que es muy interesante. Sigamos hablando de ese tema de los chemtrails. Yo antes quiero preguntarte una cosa respecto al tema de los chemtrails, ¿eh? Sí. No nos vamos a salir del tema. Hemos tocado un momento a nuestro compañero misterioso de Elon Musk. Dado que has hablado de ensamblaje, los diferentes nanobots que hay ahí pueden crear un Transformer. De hecho son Transformers. Son Transformers, bien. De hecho, son Transformers. Pero hacer un Transformer así, a tamaño natural. Hoy en día la tecnología no lo permite. Bueno, la tecnología sí está permitiendo hacer eso, realmente. Lo que me lleva a una segunda pregunta. ¿En realidad son el T-1000? ¿De qué estaríamos hablando? Del T-1000. Terpitator. ¿Terpitator? Sí, estamos en la vía. Estáis en la... vosotros no. Tecnológicamente, no. Lo que pasa es que como ser humano en sí mismo y de evolución, y de evolucionado, estamos todos metidos en el mismo saco. Así que en este momento estamos metidos en la vía en la que realmente se pueden llegar a ensamblar robots desperdigando piezas que se autoensamblan. Eso ya está pasando. Y además, no solamente, como podríamos imaginar hace unos años, cosas sólidas, sino cosas que además pueden llegar a cambiar su forma según convenga. Metales, sí, dúctiles. Eso sí está pasando y bueno, es futuro más que probable. La imaginería hollywoodiana no tiene nada que ver. Permite en cualquier caso avanzar algunos acontecimientos, pero muy probablemente no están en la dirección de la imaginería, que están en otro tipo de dirección. No hay que andar quebrándose la cabeza que va a ser un desastre, sino más bien parece ser lo contrario, que ese tipo de sistemas de autoensamblaje lo que van a producir es un avance tecnológico que se aplicará convenientemente en algunos campos. Esperemos, en cualquier caso, que no sea la industria bélica la que normalmente toma ese tipo de avances. Ya. De todas maneras, afortunadamente, sí hay una serie de organizaciones, de organismos, que están no controlando, sino llevando en buena dirección eso. Es un poco difícil de explicar porque estamos en un mundo en el que todo nos parece una paranoia, pero realmente sí hay organismos que están intentando que eso lleve una dirección correcta. Y eso es un poco difícil de entender, pero no estamos en un mundo puramente bélico. Sí estamos en un mundo violento, pero no puramente bélico. Las beligeraciones en la historia han sido mucho mayores que en la época actual. Habría que dar muchas explicaciones sobre esto, pero no quiero entrar en el tema. El tema de los robots, de las cosas que se autoensamblan, en este momento están dedicados, están haciendo muchas pruebas, están experimentando a gran escala mundial, los centros están en todo el planeta, y efectivamente lo que sí es que cada cierto tiempo se hacen análisis y se comprueba que está cambiando la composición. Por lo cual estamos hablando de experimentaciones que seguramente tienen un objetivo concreto y que en cualquier caso pues eso va avanzando la experimentación en ese campo. Esos son los chemtrails. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, lógicamente que esas enormes cantidades de productos que se tiran a la atmósfera afectan de alguna manera al ser humano. Afectan con algunas enfermedades algunas cosas, ¿vale? Que aparecen y que se han podido comprobar, algunas cosas en la piel y otras cosas que no se pueden comprobar, pero que hay gente que ha hablado de ello, como sería, por ejemplo, el tipo de comportamiento. Una inhalación prolongada de algunos elementos como el aluminio produce algún tipo de disfunción cerebral, que esto ya se sabe porque se utiliza en la industria farmacéutica, que se añaden algún tipo de aluminio y eso produce cambios en la sinapsis del cerebro. Todos estos elementos, partículas muy pequeñas, se respira, pasan al torrente sanguíneo y pueden realmente llegar obviamente hasta el cerebro. En la década de los 70 hubo un científico, no estamos hablando exactamente de estos mismos materiales, sino que estamos hablando del plomo y de la gasolina con plomo. Se descubrió que el plomo
afectaba negativamente a la sinapsis cerebral, al tema de envenenamiento por tema de plomo. En un espacio corto de tiempo iba a haber una situación de emergencia sanitaria por el tema este, y se empezó poco a poco, a pesar de las reticencias de las empresas, de las grandes empresas petrolíferas en este sentido. A mí me parece increíble que si esto ya se está empezando a dar, si ya hay algún tipo de resultado y se está viendo que hay una pequeña incidencia o una incidencia grave dentro de lo que es la sanidad humana, nos esté haciendo algún tipo de corte respecto a esto. El ser humano tiene una enorme resistencia a determinados elementos que pueda estar inhalando. Lo que suele pasar es que afecta a personas que tienen algo como delicado. Su cuerpo, por lo que sea, no estamos hablando ni siquiera de niños o de personas mayores, que se suele asociar determinadas enfermedades cuando hay mucha polución. Y no hablamos de eso, hablamos de la resistencia que algunas personas puedan tener o no a determinados elementos. La capacidad de absorción del cuerpo humano es enorme y, de hecho, evolutivamente, el cuerpo humano se adapta al medio. Podríamos decir, bueno, pero eso son cosas naturales. Evolución. Una resistencia evolutiva a los cambios. Pero si, por ejemplo, observamos los elementos que se dan cuando hay grandes erupciones volcánicas, que en algunas épocas se han producido, véase la extinción de los neandertales, el ser humano se adapta a ese tipo de atmósferas. Es decir, tiene una evolución adaptativa, podría decir atmósferas poco propicias, al entorno natural. Entonces, en este sentido, podríamos estar en salvaguarda debido a la evolución. Sin embargo, lo que está pasando es que hay un gran desconcierto mental. Y esto sí podría estar realmente produciendo graves malestares en la población. No se cuenta, por ejemplo, que hoy en día todo el tema de la psicología y de la psiquiatría está ahora mismo en jaque, porque hay una enorme cantidad de personas con problemas que se podrían atribuir a estas materias científicas, a la psicología y a la psiquiatría. Directamente, esto se palía con medicación. Pero esa desde luego no es la solución. No es la solución, porque lo que se ve es que cada vez más gente está con ese tipo de problemas. Personas que estén afectadas de esa forma, que no voy a entrar en detalles, les podría desde luego afectar de forma más acuciante todos los cambios electroquímicos que se estuvieran produciendo en la atmósfera por la acción ingerente de esto que estamos hablando del 83, es decir, porque tiran porquerías y entonces la gente se ve cada vez más afectada por estas cosas. Pero yo creo que es un tema que tiene que ver con cómo uno ponga la cabeza, cómo uno la tenga en realidad, porque no hay nada que explique cómo funciona el psiquismo. En realidad sí lo hay, pero no está en los grandes medios de comunicación. El psiquismo funciona de una manera determinada, tiene sus comportamientos y tiene sus leyes para funcionar, y esto no se difunde y no se aprende. Entonces, como no se difunde y no se aprende, la gente cuando tiene determinada edad entra como una especie de colapso, porque el ritmo al que estamos expuestos, del ritmo de trabajo y de muchas cosas al que estamos expuestos, no puede soportarlo. Diferentes factores exógenos. No puede soportarlo la psique y entonces se comporta de forma anómala. Intentando adaptarse, pero no puede. Porque la velocidad de los cambios es enorme. Entonces, ¿algo más que decir sobre el tema de los chemtrails? Porque así pasamos a otra parte del programa. Sí, tienen más. Ahora entramos en el tema. Yo he intentado meter, pero no he podido. ¿El qué? El programa de cine de Es un misterio. Claro. Con el tema, no sé si se ha notado, de Transformers, pero no se ha podido. Por lo tanto, lo traslado a la segunda parte del programa, pero como tú quieres seguir hablando sobre el tema del 83, yo te dejo. Bueno, entonces en este momento, ¿qué tenemos de los chemtrails? Seguimos viendo que son aviones, en el aire, concretamente de los aparatos que están produciendo esto, y que son una enorme cantidad. Esto sí que podría estar produciendo cierto descontento, porque si pensamos en la cantidad de recursos que se están utilizando para no se sabe qué, se puede especular. O sea, realmente levantar un bicharraco de estos cuesta mucho dinero. Y muchas veces podemos ver que son cientos de ellos. Lo que alcanza a nuestra vista, vemos un montón, pero si nos ponemos en contacto, que muchas veces pues se hace, oye, ¿cómo estáis ahí? ¡Wow! Está lleno de chemtrails. ¿Y cómo estáis en la otra parte del país? Llenos de chemtrails. ¿Y cómo estáis en no sé, llenos? ¿Pero dónde se ven más? No, pues además se ven hacia el mar también y hacia el interior. De pronto, de lo que nos damos cuenta. Hay clubs de los amigos del chemtrail que se van comunicando directamente de, oye, de una región a otra. Exactamente. Y se van comunicando y se van haciendo un mapeo reportes, ellos mismos. Y se van haciendo un reporte
reporte de la actividad chemtrail. Lo que acontece, de pronto, todo un país, incluso trascender las fronteras, en el caso de España, por ejemplo, trascendemos las fronteras hacia Portugal, que tampoco es mucho, pero trascendemos las fronteras hacia Francia, que nos damos cuenta que es bastante, en toda esa área se están produciendo fumigaciones, por hacer una palabra de síntesis. Claro, tú me estás hablando sobre el tema de los chemtrails y me recuerda a un episodio que no tiene que ver con los chemtrails, que es el caso Ébola. Ébola no. No vamos a empezar como Broncano, con el perro que tenía el ébola. No. Ébola. Portugal, ¿Qué pasó? hubo un avistamiento ovni. Un avistamiento ovni que se plantó ahí un parato encima de la población de Évora y toda la comarca de Évora, y de repente empiezan a caer como unos hilillos. Son como espaguetitos, fideos, etcétera, y la gente dice, no, ¿qué cojones es esto? Cuando empiezan a coger esas cositas y la meten dentro de un microscopio, empiezan a ver que es algo orgánico. ¿Y qué hay en ese material orgánico? Animales. ¿Y qué animales? Algo parecido a un pulpo pequeño o una medusa. ¿Estamos intentando imitar el caso Évora con los chemtrails? No, pero esa tecnología, que podría venir de otro planeta, de otro espacio, es la que se está intentando en realidad replicar en las naves espaciales de larga distancia. No estaríamos hablando de un cohete lanzado a la órbita, sino estamos hablando de naves espaciales ensambladas en el espacio. Sí, que se ensamblen en el espacio y puedan realmente autoabastecerse de energía producida por el intercambio entre elementos orgánicos. De hecho, se puede hacer, de hecho ya hay pruebas, a través de un elemento orgánico, no uno solo, de muchos elementos orgánicos asociados, se pueden transmitir señales, como si fuera un cable, llegan las señales de un punto a otro, con esos elementos orgánicos. Esa es una tecnología que se empezó a desarrollar se descubrió hace mucho tiempo, pero se empezó a desarrollar hace unos 15 años. Es parte evolutiva de la tecnología. En el caso de Évora, por ejemplo, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero sí es cierto que eso podría ser otra cosa. La nave que se plantó encima de esta región venía de hacer una larga distancia, venía atravesando, yo creo que incluso galaxias, de una galaxia a otra. ¿Por las 6 intergalácticas? Sí, y tuvo que hacer una parada de emergencia porque tenía ya muchos residuos dentro. Y entonces nos echó la mierda a nosotros. Y entonces soltó, en algún momento soltó encima de esa población porque le tocó, soltó esos residuos que obviamente luego no logran subsistir en un medio como el del planeta. De todas formas, me parece curioso que lo hicieran en Portugal porque tanto en Galicia como en Portugal es muy dado el tema de comer pulpo. Entonces, que lanzaran pulpos, pues incluso cierto sentido, es algo bonito, que una civilización extraterrestre a través de su vehículo echen cosas que ellos lo ven como algo invasivo dentro de lo que es la estructura de la nave y nos traigan pulpos interestelares. Sí. A mí lo que me gustaría saber es a feira cómo está esas estructuras orgánicas parecidas a pulpos. A mí me gustaría que los de Évora me lo dijeran. Lo que no se ha podido producir ha sido un crecimiento de la población de pulpos. Exacto. Sí. Cefalópodos. No se ha podido producir, los pulpos han quedado enanos en ese sentido. Sí. Sin embargo, alguna otra prueba debió subsistir en otra parte del planeta y allí los rusos sí que lograron cazar un pulpo enorme. Ajá. Y entonces toda la prohibición de caza de pulpos está derivada por la comercialización de este otro pulpo que han logrado replicar en Rusia. Estas cosas de la economía, economía alimentaria. ¿Te estás refiriendo al organismo 46B? 46B, al organismo. Pero eso no es extraterrestre. Sí, es un organismo que se encontró en la Antártida, que se supone que es un bicho del planeta. Al respecto, de todas maneras, de ese tipo de microorganismos, sí se han encontrado algunas especies marinas, en concreto, que dan mucho juego. Porque como se tiene poco explorado, de pronto cuando se encuentra algo, es como, ¡hala! ¿Y este animal? En el mar se han dado muchas veces organismos por acumulación de microorganismos. Es decir, son un organismo completo. Véase los bancos de coral. Los bancos de coral son un ejemplo. Sí, hay arrecifes. Hay algunas que parecen piedras, pero no lo son. Componen un organismo vivo y son aglutinación de microorganismos. Bueno, pues han encontrado especies, cosas que están en el agua que conforman, si parecen animales, y conforman este tipo de estructura que en este caso están en el mar, es decir, una estructura marina de muchos microorganismos que parecen un animal. Estos han encontrado unos cuantos en el mar. Vengan de fuera o se produzcan aquí, en el mar hay suficiente variedad de elementos como para que se puedan producir ese tipo de cosas. No solamente que estuvieran o que se descubran ahora, sino que se producen y ya está, independientemente de cuál sea el tiempo. Ahí están y ahí se producen. Porque el mar, las sales del agua,
permiten el cambio rápido iónico de las partículas. Es decir, el mar sí es capaz de mantener un organismo vivo durante más tiempo. En el caso de, por ejemplo, un nanorobot, en el mar tendría más posibilidades de seguir vivo durante más tiempo, porque el agua del mar permite el intercambio, la conductividad durante más tiempo, porque necesita menos energía para producir ese intercambio, por lo cual la energía se mantiene durante más tiempo. ¿Algo más sobre el tema de los raíles químicos? Bueno, pues para la gente del mundo misterioso, de gente que cree que nos están fumigando y esas cosas, pues que no es así. No nos están fumigando, sino que están haciendo pruebas que podrían tener que ver con esa enorme antena, que no me acuerdo cómo se llama. Pues una está en Puerto Rico, otra está en China y otra pues creo que la están construyendo también en otro lado. Sí. Creo que los rusos. Hay varias antenas de esas que envían enormes señales, que todo este tema de los caminos químicos es para la propagación de señal, con menor cantidad de energía, porque necesitan muchísima energía, y eso es un problema, ¿vale? Es un problema que tienen con esas antenas. Y sí, podría tener que ver con algún tipo de cosa de mapeo, como síntesis de lo que hemos comentado. Y ya estaría. Ya está, ¿no? En realidad ya estaría. No hay ningún problema, no nos vamos a poner ni más enfermos ni menos enfermos, a no ser que hagan alguna barbaridad, que, como digo, pues entiendo que tienen mucho cuidado porque la cantidad de porquería que tiran en la atmósfera es enorme. Así que yo creo que tienen bastante cuidado con lo que tiran a la atmósfera. Y hay una diferencia clara, eso no lo hemos hablado. El tema de los motores a reacción no están produciendo esos caminos químicos. Están directamente tirando sprays, porque se pueden ver cuando haces una fotografía de cerca o grabas un vídeo de cerca de buena calidad, se puede ver claramente que esas estelas no salen de los motores, salen de varios sitios, es decir, hay varios puntos porque hay distintos modelos de avión y salen de varios, con 2 motores tiran 4 estelas. Eso es imposible. No hay ciencia que lo sustente. ¿Vale? O sea, dos motores no echan 4 estelas. No, ni de vuelta. Eso no es así. Hombre, yo te quería decir que una conocida mía es ingeniera aeronáutica en una empresa aeronáutica que construye aviones, etcétera, y un día estuvimos hablando sobre el tema de los chemtrails. Y me dijo una vez que el tema de los chemtrails sí es muy bonito, hay mucha, con todo el tema de la especulación que hay con la gente que investiga el tema del misterio, de los chemtrails, etcétera, pero que en realidad es condensación pura y dura, y tiene que ver con las diferentes condiciones climáticas que hay en las diferentes capas de la atmósfera, única y exclusivamente. Yo personalmente a lo mejor soy conservador, soy un poco iluso, pero me voy a quedar con esa opinión, si no te importa. Vale, pues te voy a explicar una cosa, porque eso tiene una explicación científica. Mira, uno de estos motores, que tienen 2 fases de combustión, tienen una precombustión porque necesita un inyector continuo en la turbina. Aquí hay una especie de arranque, de ignición. Tenemos que tener en cuenta que eso son cosas que pasan a mucha velocidad. Entonces el combustible en la primera fase de ignición no se acaba de quemar y tiene una postcombustión, que es donde realmente aumenta la temperatura muchísimo y se comprimen los gases en el reactor. Si nosotros observamos desde afuera un reactor de un avión, lo que podemos ver es una boca ancha enorme que toma una enorme cantidad de aire y que después la salida se va haciendo como un embudo al final y por ahí salen los gases a reacción. Eso es lo que provoca el impulso de una aeronave. ¿Por qué se hace esto? Si yo tengo una enorme cantidad de un volumen de aire grande y lo hago pasar por una zona más estrecha, es decir, le voy estrechando la zona, a la salida lo que se produce es un aumento de presión. Ese aumento de presión que se ha producido con el aumento de temperatura y la enorme cantidad de aire que ha cogido, lo que provoca es una condensación, una nube que entra en contacto con la capa fría de la atmósfera por la que va volando el aparato, está caliente, pasa frío y se convierte en vapor de agua. Sí. Con la particularidad de que son concretamente cristales de hielo, cristales muy pequeñitos de hielo. Estos cristales de hielo comienzan a caer porque tienen mayor densidad que el aire y comienzan a calentarse, se convierten otra vez en vapor de agua muy disperso. Esto dura un tiempo determinado con dependencia de la cantidad de presión en la salida de la turbina, en la postcombustión y en la temperatura de la atmósfera en ese momento. Sí, se produce una estela de condensación detrás de la aeronave. Pero esta condensación se deshace y no tiene la densidad suficiente como para proyectar sombra. No tiene densidad suficiente como para proyectar sombra.
Esto es importante. Sin embargo, estas otras estelas, que se llaman estelas químicas, se mantienen durante mucho más tiempo, cosa que atmosféricamente es imposible. Deberían desaparecer simplemente porque se habrá producido un cambio de temperatura. Esta nube desaparece porque se equilibra la temperatura, desaparecen los cristales de hielo y se convierten en vapor de agua y se esparcen y ya dejan de verse. Estas otras estelas químicas, que algunos dicen que es la gente de aviación, muchos dicen que es debido al mismo fenómeno, pero no es así, porque deberían deshacerse, deberían evaporarse y no se evaporan. No es una cosa que se sublime como los cristales de hielo, que pasan de sólido a gaseoso, se produce una sublimación, sino que siguen cayendo y la atmósfera no es capaz de deshacerlos y van hasta abajo. Son dos fenómenos completamente distintos, así que cualquiera que dé ese tipo de explicación debería dar muchas más explicaciones, debería hablar en concreto de las condiciones de la temperatura a la salida de la postcombustión. Debería hablar del contraste producido en la temperatura de la atmósfera con esta postcombustión. Se podría hablar, obviamente, también del tiempo que debería permanecer esa nube y debería dar tantas explicaciones que finalmente se quedaría sin argumentos para soportar eso que estaba diciendo que corresponden los chemtrails al efecto de la postcombustión en contraste con la atmósfera. Es imposible. Eso no se sostiene. Durante miles de kilómetros, una estela de condensación de la postcombustión de un reactor por contraste de temperatura en la atmósfera. Deme datos. ¿Cuánto tiempo permanece una estela de condensación en la atmósfera dependiendo de la temperatura a la que salen los gases chorro de los aviones y el contraste de la temperatura con la atmósfera? Dígame cuánto tiempo se mantiene una estela de condensación de un avión. Y después hablamos de los kilómetros que podemos ver algunas nubes de condensación. Ese sería el tema. Así que a mí personalmente que no me cuenten historias. Pura es química, o sea, es química además simple, o sea, es una química simple. Vamos a ver, parece que me está respondiendo a mí. Yo Sí, simplemente hombre, te he trasladado. Hombre, claro, es que yo te he trasladado. Tengo que responder realmente como se tiene que responder estas cosas. Es decir, si ese argumento de determinadas personas que ya he escuchado en otras ocasiones, que siempre me quedo diciendo, pero bueno, ¿de verdad es que hay que creerse eso? ¿De verdad que nadie le va a dar por hacer este tipo de preguntas? Es decir, ciencia. Ciencia. Simplemente ciencia. No hay más. Dejamos abierta la pregunta a aquellas personas que sepan de aeronáutica. Qué bonito todo. Y en la Viña del Señor. Querido compañero. Dime. JM Amparo. ¿Qué? Ha sido un placer poder responder a todas tus preguntas. Vale, perfecto. O sea, ¿ya hemos acabado? Yo creo que sí. Sí, vale. De acuerdo. Entonces, programa de cine lo hemos pasado a cuchillo. Segunda parte del programa a cuchillo. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad. Venga, muy bien. ala. A tomar, Agur.